de nuestros expositores jóvenes, que hemos querido también que tengan presencia permanente, y más cuando tienen la trayectoria y la calificación que tiene Jonathan, y para manejar un tema complejo, delicado, pero que ha tenido la oportunidad de estudiar con muchísimo detenimiento y que estoy seguro nos va a dar muchas luces sobre. Sé que de verdad me complace mucho que usted haya aceptado esta invitación y que nos acompañe hoy con la tertulia. El doctor Gómez es abogado de la Universidad del Norte, de la ciudad de Barranquilla, especialista en tributación de la misma casa de estudios. Cuenta además con especialización en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, me consta. Y actualmente cursa una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Realizó diplomado de alta gerencia en Seguros y Finanzas, ha ejercido la carrera con la firma OMP Abogados y en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla. Trabajó como abogado en la gerencia jurídica de Lima March y se desempeña actualmente como abogado de la Vicepresidencia Jurídica de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLA, como conferencista y profesor del Instituto Nacional de Seguros. Es miembro de la Junta Directiva de Acoldese, en calidad de representante del capítulo de Barranquilla, de la que además hace parte en Acoldese de los grupos de trabajo de responsabilidad civil y prescripción. Es afiliado a la International Fiscal Association y miembro del Centro de Estudios de Derechos Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. O sea, una hoja de vida bastante larga para la que tiene, pero... Así que bienvenido y muchas gracias, y muy complacidos, estaremos muy atentos a sus enseñanzas. Muchísimas gracias, doctor Montero. Bueno, muy buenas noches a todos. Me han hecho 3 comentarios 7 veces en la noche, que hable pasito. Despacio, ¿no? Y sin siglas, porque si no me va a tener que poner traducción simultánea para que la cosa pueda fluir sin ningún problema. Pues la verdad, agradecido con Acoldese, con el doctor Botero por la invitación. La verdad es que hemos estado estudiando este tema y ha sido el tema propuesto para el grupo de trabajo de responsabilidad civil de Acoldese, un grupo de trabajo que estamos tratando y procurando reactivar de una manera muy interesante dentro de la asociación frente a la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, por lo que esta apenas va a ser el primer insumo que vamos a ofrecer a ese grupo como parte inicial de ese trabajo de investigación que queremos realizar, particularmente en temas de derecho comparado. A pesar de que la aspiración de la charla era poder hablar un poco del derecho comparado, hemos avanzado en los estudios, pero pues obviamente el derecho comparado lo que nos puede brindar es un tema de soluciones a la situación que tenemos en Colombia, pero creo que ese va a ser un siguiente paso que haremos en ese grupo de trabajo de responsabilidad civil. Pues esta charla, aunque el nombre pareciera ya derogado y subrogado por las modificaciones que se hicieron al término patrono, con las modificaciones que se hicieron al Código Sustantivo del Trabajo, definitivamente es el nombre comercial de este tema, por lo que la responsabilidad del empleador la denominaremos en adelante la culpa patronal, como se denominó desde siempre en el Código Sustantivo del Trabajo con lo que se incluyó en el 65 y demás. Y esa culpa patronal la vamos a estudiar, pues, obviamente haciendo unas precisiones preliminares que nos van a servir para adentrarnos un poco más en ese tema. Esta es la agenda que les proponemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de cifras económicas. Trabajando en FASECOLA uno no puede salir a una presentación sin hablar un poco del entorno del tema que uno va a abordar. El sistema general de riesgos laborales, un poco vamos a hacer alusión a ese punto. La contratación de servicios personales, aquí se me repitió este punto, el régimen de culpa patronal, el aseguramiento de la culpa patronal, y vamos a hacer una pequeña propuesta, humilde y pequeña propuesta derivada pues, de los estudios de las pólizas que realizamos en el mercado. Frente al tema del mercado laboral en Colombia, pues vale la pena mencionar cómo está este tema distribuido. Los riesgos laborales en Colombia obviamente son un negocio bastante interesante, en que la participación del sector asegurador es fundamental para cumplir ese fin estatal y ese cometido estatal de brindarle la protección a las personas de estas prestaciones asistenciales y económicas que este sistema brinda. Pero cuando uno revisa el tema de las cifras desde el punto de vista económico, se da cuenta realmente en qué es lo que se está enfocando ese sistema. Aquí vemos todo el tema de la población de Colombia. Estamos 46.2 millones de personas.
clasifiquen la población en edad de trabajar y de no trabajar, y de ahí poco a poco se van enfatizando la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, y de esto pues vemos los desocupados que por alguna u otra razón no están buscando o no tienen trabajo definitivamente, y los ocupados que definitivamente pueden clasificarse entre formales e informales. En estas dos aristas son las que principalmente se centra el trabajo como de profundización del sector asegurador, y por ende todo ese tema de la penetración de los seguros cobra relevancia acá, particularmente en este tipo de seguros que es un seguro obligatorio por doble vía, es obligatorio de adquisición por parte de los empleadores, de los trabajadores independientes, que tienen las definiciones de contratista que trajo el nuevo decreto derivado de la nueva ley de riesgos laborales, y definitivamente el otro tema que nos centraremos pues más adelante. Aquí vemos en la siguiente diapositiva pues cómo ha sido la evolución de este tema. Aquí está la comparación del desempleo con las afiliaciones a riesgos laborales, pues obviamente es un tema es una explicación que me hicieron para Loomis, que se la voy a trasladar, por lo que esto tiene definitivamente una relación, el tema del desempleo con la afiliación a riesgos laborales. El desempleo va bajando y obviamente la afiliación a riesgos laborales va subiendo. El gobierno nacional ha expedido una serie de normas que definitivamente han conllevado a la obligatoriedad, a que esa obligatoriedad de afiliación y pago a la seguridad social, y particularmente a temas de riesgos laborales, se cumpla, que es efectivamente el deber de los contratantes de exigir esa pago y afiliación a la seguridad social por parte de los contratistas o trabajadores independientes para efectuar el desembolso de sus dineros, en el caso de los intermediarios de seguros, personas naturales que las compañías de seguros tienen vinculadas para este tema. Hoy día son 8.4 millones de afiliados con corte de diciembre del 2013, por lo que el tema del sistema de riesgos laborales tiene una importancia y un peso muy grande dentro del sector. Vemos también el tema de esta gráfica. Me pareció ver que empleados formales como el 40 y pico % son 9 y pico millones. Si son empleados formales, ¿por qué el número de afiliados es menor al del número de empleados formales? Esa respuesta pues definitivamente la tendríamos que dar desde el punto de vista de todos los esfuerzos que se vienen realizando por parte del sector asegurador para que la norma se cumpla. Pues efectivamente 9 personas que están ocupadas trabajando conllevaría que sean 9 personas o más las que tengan inseguridad de riesgos laborales, pero pues obviamente hay un punto de evasión y elusión de los aportes a la seguridad social que viene siendo atacado con las diferentes normas, como las que comentaba que se introdujo con el decreto 1070 del 2013, en el que se le exige a los pagadores, a los contratantes, que verifiquen esos aportes y pagos a la seguridad social de los contratistas para efectos de poder hacerles los desembolsos. Si uno no hace esa verificación, pues para efectos de renta no es deducible el gasto. Entonces, esos son mecanismos que el gobierno ha venido utilizando y que definitivamente han trascendido en los últimos años. Si uno ve desde marzo del 2013 que se expidió ese decreto 1070, que eso se había hecho ya con una ley anterior de 2010, cuando se expidió ese decreto 1070 en marzo de 2013, el incremento de los afiliados a la seguridad social fue impresionante. Obviamente había una evolución que uno no se había dado cuenta, que era el tema de los contratistas, de los trabajadores que sí, por ejemplo el pensionado que trabaja y que recibe unos ingresos por esa razón, ese pensionado tiene el deber de hacer esas afiliaciones o ese pago a la salud, por ejemplo en este caso, y en el caso correspondiente de que sea un contrato formal de prestación de servicio y que supere un mes, tendrá que afiliarse a riesgos laborales. Pero entonces todas esas medidas han venido y han sido encaminadas a combatir ese tema de la evasión y la elusión de los aportes. Por eso la diferencia entre los dos. Esta cifra, esta gráfica es muy importante y muy interesante, porque una de las conclusiones de esta charla tiene mucho que ver con el tema de los independientes. Aquí vemos que en rojito, esta gráfica tiene dos ejes. En rojito vemos a los independientes que están superando ya los 350.000 afiliados, y como dependientes pues definitivamente vemos que ya, como habíamos hablado, estamos en aproximadamente unos 8 millones, que completaría el margen de los 8.400.000 afiliados que hoy día tienen este sistema general de riesgos laborales. Ahora bien, otra de las precisiones que nos resultó muy interesante para esta presentación es como hacer esa alusión a cómo se vinculan los servicios personales o la prestación de servicios personales a las empresas. Pues definitivamente uno conoce el contrato de trabajo y de todas sus modalidades, y conoce, pues, por ser público
o ser muy famoso el contrato de prestación de servicios, pero pues obviamente hay otros que se utilizan, como son el tema de las intermediaciones laborales y la tercerización laboral, que al final de cuentas puede terminar afectando a los trabajadores dependiendo del caso. Entonces vemos que en la contratación directa que hace la empresa puede estar la contratación que tiene que ver con temas laborales y la que no. Contratos laborales, pues vemos las tipologías de contratos. Aquí se nos puede escapar alguno especial que se pueda definir para este tema. Y dentro de los contratos no laborales vemos los contratos civiles y los comerciales, dentro de lo que uno enmarcaría los contratos de prestación de servicios generales, donde están los trabajadores independientes. De la contratación indirecta, pues vemos que la clasificación que se hace en la doctrina laboral es que son aquellos que tengan vínculo laboral interno y aquellos que no. Los que tienen el vínculo laboral interno es que la empresa de servicios temporales contrata a unos trabajadores a los cuales les celebra un contrato de trabajo con ella para efectos de ponerlos en misión de trabajar en otras empresas. Y los contratistas independientes, ya es una situación completamente distinta, son los que se regulan en el artículo 34 del Código por el tema de la solidaridad y demás, y esos contratistas independientes, que pueden ser personas naturales o jurídicas, contratan directamente a sus trabajadores, a los cuales también les celebran un contrato de trabajo. A los que no tienen vínculo, pues todo este tema de las cooperativas y de las empresas que se dedican a ese tipo de cosas. Aquí en la siguiente diapositiva vemos como enmarcado el tema de los independientes. Esto es lo que les explicaba. En un caso del contratista independiente que se menciona en el artículo 34 del Código Ejecutivo de Trabajo, es este contratista que contrata a sus trabajadores, que son personas naturales, que celebra el contrato de trabajo y demás, pero hay un beneficiario de ese servicio o de esa obra que se va a realizar. Y ese beneficiario del servicio, si tiene pues relación con el objeto social y demás, pues tendrá que responder solidariamente ante las obligaciones que se deriven desde el punto de vista laboral. Y para el otro lado, vemos todo el tema de los trabajadores independientes o contratistas. Ellos celebran directamente sus contratos civiles o comerciales con el contratante, que va a ser el que va a recibir la obra, y hay unas reglas especiales para el tema que nos va a interesar a él. Frente al contrato de trabajo, pues todos conocemos que hay muchas obligaciones del Código Sustantivo y demás, pero para efectos de nuestra charla, las que nos interesan son estas dos obligaciones. El artículo 56 del Código Sustantivo habla de la obligación de protección y de seguridad que tiene el empleador para con sus trabajadores. De acá se centra todo el tema de la culpa patronal, y adelante veremos por qué. Y el tema del trabajador, pues al trabajador, aunque no pareciera, pero realmente se le ponen más obligaciones que las que tiene el empleador, que son las de obediencia y fidelidad con el empleador, pero adelante vamos a ver que tiene unas expresas que son el cumplimiento de las órdenes y de las instrucciones que se le dan para efectos de evitar los riesgos laborales al momento de ejercer su trabajo. Estas son de manera general y muy sucinta algunas de las obligaciones del empleador que nos interesan para el tema, que es el deber de afiliación y pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, particularmente al sistema de riesgos laborales en los casos que se definen, que se han definido por la ley y que se reglamentaron, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados, las herramientas para ejercer su trabajo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades laborales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud, e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que normalmente conocemos o que conocíamos antes de la ley 1562 como la salud ocupacional. Todo este tema de que se va a estudiar cuáles son los factores de riesgo a los cuales se enfrenta el trabajador y que se enfrentan pues efectivamente con mecanismos que reducen esos riesgos. Frente a las obligaciones del trabajador, pues vemos, como les decía, que hay unas más, además de la obediencia y fidelidad. Está todo el tema de comunicar al empleador cuáles son esos factores de riesgo. Cuando él se sienta que está incómodo trabajando y demás, él debe informarle al empleador esa situación para evitar daños y perjuicios. Debe prestar la colaboración en casos de siniestro de riesgo inminente a un compañero o a las cosas de la empresa. Observar las medidas preventivas higiénicas que están prescritas por el médico o por las autoridades o por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y observar con diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. Frente a los contratistas independientes, ya lo habíamos mencionado, para nuestros efectos resulta de todo el interés el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo tiene algunos aspectos destacables. En primer lugar, es esas personas que son contratadas y que a su vez subcontratan a otras personas para que desarrollen una labor en beneficio de un tercero. En segundo lugar, ese beneficiario o dueño de la obra finalmente va a verse beneficiado pues, con lo que se va a ejercer,
y tendrá solidaridad en caso de que ocurra algún siniestro laboral, en caso pues, de que ocurra por esos contratistas o subcontratistas que esa persona, contratista independiente, haya contratado para el ejercicio o la ejecución del objeto para el cual lo contrataron. Este tema importante. Ahora bien, vemos también las definiciones que se dan en materia de seguridad social para estos dos tipos de sujetos. Por una parte se habla de los trabajadores independientes y en otros sistemas como el de riesgos laborales se habla de contratistas para los que tengan contrato de trabajo y demás, pero para nuestros efectos pues podremos entenderlos como todos aquellos que no tengan un contrato de trabajo celebrado con las personas y que perciban ingresos como trabajadores independientes. En este caso, el riesgos laborales lo definen como un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un mes. Formal se ha entendido que debe ser por escrito. Vamos. Ahora bien, esa previa de la presentación realmente nos tiene que dejar un par de mensajes muy importantes. Hay diferentes formas de vincular a las personas a las empresas, no importa ese tinte de vinculación. Sin embargo, pues, hay unas obligaciones que se derivan que deben ser cumplidas y acatadas tanto por los empleadores como por los trabajadores, y dependiendo de esas obligaciones, el cumplimiento o incumplimiento de ellas se podrá haber envuelto uno en una situación de una culpa patronal, que ahora adelante la vamos a revisar. Perdóname, no sé si vas a hacer alusión al reciente conocimiento de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la afiliación al sistema de sí, señor. trabajadores independientes. Ok, este tema pues también es muy importante definitivamente y es muy importante única y exclusivamente porque nosotros para el ejercicio hicimos una revisión de unas 60 sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, unas 3 sentencias del Consejo de Estado. Y si uno ve esas 60 sentencias, las 60 sentencias después del 93 son concurrentes y reiteran de todas las maneras que la culpa patronal se deriva porque no se observó el cumplimiento de los sistemas de salud ocupacional, o porque no existían, o porque se incumplieron, o porque no se cumplieron las obligaciones a las cuales está sometido el empleador, o en algunos casos, que en este caso no es la culpa exclusiva de la víctima como el título que nosotros utilizamos en el civil, pero sí una responsabilidad alta del trabajador una negligencia alta del trabajador en el momento de la ocurrencia del siniestro, pues definitivamente uno se encuentra con que todo se centra en el sistema de salud ocupacional, en su observancia, en el cumplimiento y demás. Hoy día pues, el sistema de riesgos laborales comprende todo ese tema. Definitivamente, además de la cobertura que se hace por el accidente del trabajo y la enfermedad laboral cuando se presente, siempre se hace alusión al tema de la salud ocupacional. La salud ocupacional y los programas de salud ocupacional que hoy día se entiende incorporar dentro de los sistemas de gestión de la seguridad y salud del trabajo, que es esa sigla que vamos a utilizar en adelante, sistema de gestión de salud de seguridad y salud en el trabajo, pues definitivamente son los que conllevarán y conllevan siempre a que se hagan las condenas por parte de los jueces y demás. Todo este tema de la salud y el sistema de la prevención de la seguridad y salud en el trabajo, pues conlleva a una palabra, es el tema de la prevención. Todos los programas, todas las políticas, todas las organizaciones, todos los sistemas, todo lo que se haga en virtud, se hace en virtud de la prevención. Por eso los programas de promoción y prevención, en los cuales las administradoras de riesgos laborales desgastan, hacen muchos recursos y que es como gran parte de la actividad que ellos desarrollan, como asesores y como demás, pues se centra en este tema de lo que era la salud ocupacional. Pero ese sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, pues definitivamente ya no es solamente a lo que se refiere al empleador y al trabajador. Ellos aquí en este sistema pues se refieren a que en caso del contratista, las obligaciones que tiene el empleador las tiene que asumir el contratante. Entonces, de cierta manera, uno contrata una prestación de servicio, por decirlo muy normal, al contador, y supuestamente uno tendría que verificar las condiciones en que el contador hace el desarrollo de su trabajo para efectos de garantizar que no vaya a tener ningún problema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de cierta manera hay muchas cosas que uno como una persona natural no ve como que no, pero pues definitivamente el sistema comprende incluso a ese tipo de contratantes que en el común lo vemos. Ese sistema comprende y que comprendía y hoy sigue comprendiéndolo todo el tema de higiene industrial, seguridad industrial, medicina del trabajo y riesgo potencial. Recientemente se expidió el decreto que reglamenta este sistema de salud y seguridad en el trabajo, en el decreto 1443 de 2014,
en el que participó ampliamente la industria. Asecolda hizo una propuesta de decreto inclusive para este tema, del cual salieron una serie de obligaciones bastante interesantes para los empleadores, no solamente para los administradores de riesgos laborales, sino particularmente para los empleadores. Este sistema, lo que el decreto más o menos dice es todo este tema de políticas, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría, un sistema de administración de este tema de gestión. Ellos utilizan estas iniciales para hablar de la planificación, hacer, verificar y actuar, pero al final de cuentas lo que queremos transmitirle frente a este tema de seguridad y salud del trabajo es el tema de la prevención. Los objetivos de estos sistemas son la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la protección, así como la promoción de la salud. Por eso está puesto este tema de la promoción y la prevención. Aquí está lo que les comentaba en la ley 1562. En el párrafo tercero del artículo segundo se habla que para realizar las actividades de prevención, promoción y salud ocupacional, en general el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista, salvo lo estipulado en este literal 6. Ese artículo segundo de afiliado es muy interesante porque pues, de ahí se deriva todo el trabajo que se desarrolla en las administradoras de créditos laborales de afiliaciones y demás. Pero como les comentaba, particularmente nos enfrascaremos en esas dos modalidades de contratos laborales, trabajadores independientes y contratistas. Esta definición es muy importante. El tema del accidente del trabajo como tal es el que conlleva a que el accidente de trabajo o la enfermedad laboral genere una culpa patronal, por lo que hay que tener en cuenta esas definiciones, de las cuales nosotros destacamos algunos aspectos. Aquí en la siguiente diapositiva vemos estos tres aspectos que destacamos. El tema del suceso repentino, pues, lo que puede uno entender por suceso repentino pues, es el acontecimiento cierto y real que se presenta de pronto, de forma imprevista, que se produce en corto plazo de tiempo, a diferencia de lo que tiene la enfermedad laboral, que puede prolongarse y prolongarse por un tiempo determinado. Cuando es por causa y con ocasión del trabajo, vemos alguna jurisprudencia en este particular, en el que se habla de que esa causa y ocasión puede ser directa o indirecta, mediata o inmediata, por lo que no es un tema tan claramente establecido. Y además, en una sentencia de un señor que era el conductor de un vehículo de una empresa que estaba poniendo unas redes de energía, el conductor iba llevando la cuadrilla. Cuando llegó al lugar de los hechos, pues esa cuadrilla se puso a hacer unos arreglos a las redes, y esas redes como que quedaron mal arregladas y electrificaron el carro, y al momento en que el señor se fue a montar al vehículo, pues definitivamente se lo electrocutó y falleció desafortunadamente en ese suceso. Y lo que alegaba el solidario, en este caso el beneficiario del servicio, era que definitivamente eso no tenía que ver con el trabajo, simple y llanamente porque él estaba esperado parado a que los otros terminaran de ejecutar su obra. Entonces lo que decía la jurisprudencia, esta sentencia del 2005, era que no se puede llegar al extremo de decir que él no estaba cumpliendo su trabajo, porque tiene que entenderse ese tema del trabajo como todo, con la flexibilidad que conllevaría ese tema. Si él, pues la instrucción era que tenía que llevarlo y traerlo, él tenía que esperarlo que terminara su labor para poderlo traer y demás. Y por eso es importante tema del accidente de trabajo. Un ejemplo de la amplitud del concepto es Armenia. Durante el terremoto, una persona fue afectada y estaba en viaje de trabajo, y la Corte Suprema consideró que el terremoto puede constituir un evento configurador de accidente de trabajo. Pero este tema del accidente tiene un antecedente muy interesante, porque obviamente con el decreto ley 1295 se hizo en alguna oportunidad el intento de meter una definición, pero que se cayó porque no tenía relación con la administración del sistema. Después se referían como a una definición de un tratado internacional, de la CAN, que es la definición 486 y demás, y hoy en día con la ley 1562 se volvió a introducir esa definición que se tiene en esos instrumentos, y se amplió un poco más, unas precisiones particulares, pero pues ahí está. Esta es la sentencia a la que hacía mención el doctor Hoffman. Es una sentencia en la cual se estaba demandando precisamente el accidente de trabajo en el caso de que sea un contratista el que sufre ese perjuicio, que sufre ese accidente. Ellos decían que el contratista no puede sufrir un accidente de trabajo porque él no está vinculado como trabajador o como empleado, y por ende pedían declararle la inexequibilidad del artículo relativo a la obligatoriedad que tenían los contratistas y demás, y la definición que se tiene de accidente de trabajo, donde se involucran a los contratistas y a los contratantes. La Corte lo que se centró en el tema de la igualdad. Ellos decían que había unos tratos que se justificaban cuando se presentaban esta serie de
situaciones, por lo que en este caso lo que se hacía con el sistema era ampliar la cobertura, era extender esos beneficios a una población especial, y de ninguna manera se estaba entrando en ese escenario de una relación laboral, por lo que al final de cuentas no se estaba como legitimando pues, la intención del legislador, por lo que vio legítimo y viable que frente al principio de igualdad, que fue el que particularmente analizó la Corte, se mantuviera esa disposición dentro del ordenamiento jurídico, por lo cual el accidente de trabajo y al final de cuentas la afiliación de trabajadores independientes en Colombia se salvó con esta decisión de la Corte. Más antecedentes. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ya vimos que el sistema de salud ocupacional, hoy con otro nombre, es lo que conlleva a prevenir estas enfermedades. Si uno pues, no ejecuta las labores que supuestamente están encaminadas a prevenir la enfermedad, por ejemplo el tema de las posturas, por ejemplo el tema del mouse, por ejemplo todo el tema, ahí hay una jurisprudencia muy interesante de una persona que no se había parado sino al lado y no en la parte de atrás de una pila pues, de hojas, y cuando le cayó una pila de hojas pues la persona falleció porque él terminó pegando en la cabeza y le cayó. Entonces el empleador y el contratante lo que alegaba en ese caso particular era que él se había parado en el lugar que no era. El sistema de salud ocupacional había dicho que él tenía que pararse en la parte de atrás y no al lado, como lo hizo, y además que cuando le gritaron, por el contrario se metió más en la pila de hojas y se cayó y se terminó matando. Este tema de enfermedad laboral tiene un nuevo decreto. Ese decreto de enfermedad laboral acoge algunas de las cosas que ya están incluidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, definir unas enfermedades que con el solo hecho de que ya se diagnostiquen conllevan a que se cualifiquen como profesionales, y hay otras enfermedades que están clasificadas por grupos o categorías en las cuales definitivamente ese debate de la calificación de la enfermedad tiene toda la relevancia. Estos agentes etiológicos y demás, y los factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta, pues también está involucrado el sistema general el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, por lo que si se dan cuenta en toda la presentación que llevamos, cuántas obligaciones ya se han derivado para el empleador o contratante de ese mismo sistema, y ese riesgo tan alto que enfrenta ese empleador o contratante ante un eventual proceso judicial. Ahora sí, entrando en materia, vamos bien, sí, vamos a terminar la presentación, vamos bien. Pero realmente uno comienza a revisar este tema de la culpa personal, y para nadie pues, es un secreto que podríamos clasificarlo en estos dos sistemas: el sistema de riesgos laborales, en donde la Corte Suprema de Justicia lo ha referido como una reparación tarifada de riesgos. La pregunta es si eso es una compensación o qué, que ya adelante también la vamos a abordar porque es uno de los puntos relevantes de esta presentación. Y de otra parte pues está el tema de la responsabilidad civil, la reparación plena de perjuicios, en donde la culpa probada con algún tema de influencia con ese informe del accidente de trabajo, de la enfermedad laboral, cobra mucha relevancia, y en la que se aplican todas las reglas de materia civil, de todos los perjuicios, la liquidación de perjuicios y todos los elementos de esa responsabilidad civil, o sea, la culpa, el daño, el nexo causal. Pero en este caso, pues ya veremos más adelante, por la definición legal, se hace especial énfasis en el tema de la culpa. Esta es como la separación de las prestaciones que se pueden derivar de cualquiera de los dos sistemas. Pues obviamente no es un tema, ahí les pido excusas por la N, pero estas son las prestaciones que se derivan de cualquiera de los dos sistemas. Del tema del régimen general de responsabilidad civil, pues los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, estaría el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente pasado y futuro, incluso no incluyen el lucro cesante futuro y consolidado, pasado y consolidado. El tema de los perjuicios extrapatrimoniales, el tema de los morales, que es el que normalmente se ha venido utilizando incluso hasta las sentencias de este año por parte de la Corte Suprema de Justicia Laboral. No sé si por falta de petición o de pretensión de los demandantes, o porque simplemente no lo están confiriendo, aunque eso no es óbice para poderlo otorgar. Pero el daño a la vida en relación, que ha sido el primer reconocimiento de la jurisdicción civil, no se denota en las condenas que se han impetrado en el caso de la responsabilidad patronal. Del sistema general de riesgos laborales, pues vemos que podríamos asimilar las prestaciones al daño emergente en el caso de las incapacidades temporales, los gastos asistenciales y el auxilio funerario.
frente al tema de la indemnización por incapacidad permanente parcial, pues puede haber algún tema de discusión o de debate, pero podríamos enmarcarlo también dentro de este daño emergente. Y en el tema de la pensión de invalidez sobre herencia podríamos enmarcarlo en el lucro cesante. Ese podríamos enmarcarlos en el lucro cesante del daño emergente, pero realmente en adelante veremos que no tiene ninguna enmarcación. Eso no se puede marcar ahí, simple y llanamente porque se habla de que son dos regímenes completamente distintos y que si uno es condenado por culpa patronal, incluso le va a tocar asumir las consecuencias de las prestaciones que se derivaron, que fueron asumidas por parte del administrador de riesgos laborales. Entonces aquí les pongo estas dos preguntas. Esto definitivamente es una indemnización, ¿sí? A pesar de que se utilizan palabras de indemnización y en las condenas de parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se habla de indemnización, queda uno con la inquietud de si es una compensación o no. La diferencia radicará fundamentalmente en que la compensación simple y llanamente no es un tema de que si a mí me pagaron eso, pero pagaron yo tengo el derecho porque es un derecho objetivo, pero en el caso de la indemnización, que es un derecho subjetivo, como lo dice la Corte, pues definitivamente será completamente distinto a eso. E incluso podrá comprender ambos en este lado. Para llegar a esa conclusión, la Corte Suprema de Justicia, desde el 93, una sentencia del 12 de noviembre, separó el tema y dijo, es que son dos cosas distintas, tienen una finalidad completamente distinta. En el caso de las prestaciones que se derivan del sistema general de riesgos laborales, en esa oportunidad pues este tema tenía el Código Sustantivo del Trabajo, la regulación ahí, que fue después derogado por la Decreto Ley 1295 de riesgos laborales. Se hablaba pues de que la finalidad era completamente distinta y esa finalidad la dividían en que por una parte las administradoras de riesgos laborales lo que querían era tarifar un riesgo objetivo al cual tendría acceso ese trabajador que se vio afectado por ese accidente, por la realización de ese accidente de trabajo o por la enfermedad laboral. Y no se tiene en cuenta si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa, si se cumplió, si no se cumplió, a pesar de que pueden haber algunas sanciones y demás por incumplimiento de esas obligaciones por parte del Ministerio del Trabajo. Pero en el otro caso, para ellos, definitivamente, el tema del régimen general de responsabilidad civil se traduce en un tema de una modalidad subjetiva. Y esa modalidad subjetiva que la Corte habla, pues conlleva incluso incluir todas las prestaciones que se derivan de ese sistema general de riesgos laborales. Por ello, una de las obligaciones principales del empleador es afiliar a sus empleados, a sus trabajadores o del contratante, que se verifique la afiliación del contratista al sistema de seguridad social. De no hacerlo, pues él le tocará asumir esas prestaciones, porque es que el trabajador no tiene por qué razón quedarse sin cobertura. Ahora bien, incluso él afiliándose puede correr el riesgo de tener que asumir esas prestaciones si no cumple con todas sus obligaciones y particularmente con el tema de la salud ocupacional. Aquí vemos en adelante que la Corte trata de sacar diferencias en estos dos regímenes, pero siempre llegan las mismas diferencias. Ellos hablan de la finalidad objetiva y subjetiva y vuelven y hablan de la finalidad objetiva y subjetiva, pero además le meten esos ingredientes a esa diferencia. En el tema de la objetiva, ellos dicen es que la objetiva va a existir porque nosotros tenemos que garantizar esas prestaciones dinerarias por parte de las entidades del sistema de seguridad social, y eso no se va a poder descontar de la indemnización de responsabilidad civil del régimen general, simple y llanamente porque en ese caso, incluso por tener la culpa del trabajo del empleador, le va a tocar responder. El concepto de la culpa patronal pues encuentra su sustento pues, en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que está incluido dentro de ese capítulo en el que se hace mención a todos los riesgos del trabajo, incluso se hacía mención al accidente de trabajo, que esto fue derogado por la 1295, el decreto 1295, pero en ese artículo del código ellos hablan de esta definición: cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador, vean la palabra que se utiliza acá, en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicio, pero del monto de ella deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Si uno lee ese artículo, pues lo primero que se imagina es que uno va a poder descontar los pagos que se hicieron por parte del sistema de riesgos laborales. Pero la interpretación de la Corte es que no, simple y llanamente que no, y ahora ya tenemos los sustentos, pero en general ellos dicen que no porque son dos sistemas completamente distintos. El
sistema objetivo y el sistema subjetivo, por lo que a mí me pueden condenar, nuevamente insisto, por el sistema subjetivo incluso a las prestaciones del sistema objetivo. Incluso la ARL se puede subrogar en contra mía para pedirme el valor que ellos pagaron por las prestaciones por efectos de que yo tuve la culpa en la ocurrencia de ese accidente de trabajo o enfermedad laboral. Este artículo fue demandado ante la Corte, pero la Corte se declaró inhibida, no se pronunció. Hubiera sido muy interesante poder haber tenido un pronunciamiento de fondo. Por ahí les dejamos la referencia de la sentencia. ¿Cómo? Porque ineptitud sustancial de la demanda. Sí, ellos no analizaron de fondo el caso, simplemente se limitaron a decir que no admitían la demanda y por ende no se iban a inhibir de pronunciar. Ahora bien, si nosotros vemos esa definición, le sacamos algunos elementos y vamos a elementos como por ejemplo el tema de la culpa. Como vimos, este tema se asimila a todo el tema del régimen civil, pero en este tema de la culpa vemos que es una culpa como calificada, una culpa suficientemente comprobada, en la que podría interpretarse dos cosas. La primera de las interpretaciones es que esa culpa se tiene que entender a la luz de lo que se dice en materia penal, y esa conclusión la hace un tribunal de Villavicencio, y en la sentencia de la Corte, que está ahí la referencia, la Corte no descartó la aplicación de esa conclusión que ellos hacen de la culpa en materia penal. La culpa en materia penal tiene estas características: la conducta es culposa por la realización del hecho por falta de previsión del resultado previsible, o cuando habiendo lo previsto la gente confió imprudentemente en poder evitarlo. Todo este tema de los delitos que vimos con la conducción con alcohol y demás. Y la culpa se presenta en dos casos: cuando el autor conoce los daños que pueden ocasionarse con un acto suyo, pero confía imprudentemente en poder evitarlos, y cuando el autor no prevé el daño que puede causarse con un acto suyo, pero pudiera haberlo previsto dado su conocimiento de los hechos. Sin embargo, esa es una interpretación que se hace de manera aislada, porque la jurisprudencia normalmente lo que ha enunciado es un tema de la clasificación tripartita de la culpa, y en este caso vemos en la siguiente diapositiva la definición de que la Corte considera pues, que definitivamente esa culpa suficientemente comprobada tiene que asimilarse a la culpa leve, simplemente porque como no la define la ley, pues será una norma subjetiva la que entra a regir, y por ende la culpa leve será la que entrará. Y la culpa leve, como sabemos, del Código Civil es aquella en que la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces, cuando falta esa diligencia y cuidado, pues definitivamente estaríamos ante la culpa leve, pero de esa culpa pues se pueden desprender algunas conclusiones que la Corte hace en algunos comentarios aislados dentro de las sentencias. Por ejemplo, muchas de las jurisprudencias, y son reiteradas, dicen que la culpa y el dolo para estos efectos no son asegurables. Podríamos entender que el dolo clarísimamente no, pero el caso de la culpa pues es un punto que sí vale la pena mucho analizar. En este punto quiero destacar también la conclusión que se deriva de la culpa patronal. Obviamente estamos en un contrato de trabajo, o estamos pues definitivamente en un contrato de prestación de servicios, o en cualquiera de los casos en alguna vinculación contractual, y por ende de ella se desprende un tema de culpa contractual, un tema de responsabilidad contractual, no de la responsabilidad extracontractual, como desafortunadamente vemos dentro de las condiciones de las pólizas que analizamos para estos efectos, pero que obviamente tienen algún tipo de precisión, pero que en algunos casos podría cubrir, pero definitivamente cuando uno enmarca de un tema de la culpa extracontractual, pues estamos definitivamente viendo a la posibilidad de causarle daño a terceros y no causarle daños a las personas con las que hemos celebrado los contratos. Vemos pues también como una responsabilidad contractual se examina con rigor el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y las disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus trabajadores, que impliquen el deber especial de entregar los elementos de seguridad necesarios, ubicarlos en locales apropiados y de prevenir cualquier riesgo que pueda perjudicarlos. Como vimos, esto ya lo habíamos visto en los antecedentes, pero este parrafito que ustedes ven acá normalmente es el que se utiliza para efectuar las condenas por materia en temas de culpa patronal. Vamos adelante. Ahora bien, frente al tema de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, aquí cobra mucha relevancia la palabra total. Simplemente, ya lo hemos visto, es un régimen del cual se deriva la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y demás cuando se pruebe la culpa por el incumplimiento de esas obligaciones, particularmente de la salud ocupacional.
Pero el tema de la indemnización total cobra mucho interés, por ejemplo, en el caso de la concurrencia de las culpas. La Corte ha analizado el tema y ha llegado a la conclusión de que sí, efectivamente puede que haya una concurrencia de culpas cuando uno actúa con un descuido o una negligencia del trabajador. Sin embargo, como el interés de ese artículo 216 era que la indemnización tenía que ser total, pues definitivamente la Corte desecha la posición y dice, en este caso no puede haber concurrencia de culpas. Incluso cuando haya descuido del trabajador, pero si ese descuido no es tan bruto como para decir que fue esa culpa exclusiva de la víctima como tal, pues definitivamente aquí no se podrá aplicar la concurrencia de culpas y siempre va a tener que responder el empleador o el contratante en el caso correspondiente. Esto es lo que les comentaba. Vamos adelante. En el punto de la solidaridad, y es uno de los temas de los riesgos importantes, pues hay que destacar que la Corte, por condenas de culpa patronal, en donde hay, por ejemplo, contratistas independientes, ha efectuado muchas, muy importantes condenas solidarias a esos beneficiarios del servicio de la obra. Cuando se hacen esas condenas, ellos dicen, pues, nosotros no le estamos diciendo que usted tuvo la culpa, porque usted no es el que tenía que cumplir con los deberes del empleador o del contratante, pero lo que sí le estamos diciendo es que usted tiene que responder solidariamente por esa condena que se genera por la culpa del patronal. Y en ese orden de ideas vemos los fallos de grandes empresas que obviamente pueden verificar y constatar ese cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, de seguridad y salud ocupacional, como grandes cementeras o grandes empresas. Incluso hay una sentencia en la que Carlos Murga está incluido ahí, que no había ni siquiera vinculación a riesgos laborales y demás, y lo condenan simplemente por ser beneficiario a pesar de que había contratado a otra persona para que lo ejecutara. Y en esa sentencia de solidaridad, pues obviamente la defensa que uno tiene es demostrar que no había la solidaridad que se está alegando, porque el objeto social no tiene relación con lo que se está contratando o ejecutando con la persona. En este caso ellos consideran pues, que el responsable solidario es un garante de las obligaciones que emanan del empleador y por ende el dueño o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal fungirá como tal en el pago de la indemnización, no porque se le da extensiva la culpa, sino simplemente en virtud de la solidaridad. Ahí está otro sentencia en este tema. Este es un punto que ya comienza como a interesarle a uno, y es el punto del descuento. Como les comentaba al analizar el artículo 216, lo primero que uno se imagina es que lo que ya se pagó por allá no se lo van a cobrar a uno acá, obviamente porque pues, si no sale de mi peculio, pues no voy a podértelo recobrar, pero al final de cuentas, teóricamente incluso podrían cobrarse cosas que no hayan tenido esa relación. Ahora bien, vemos pues en este punto que con base en la consideración de que son finalidades completamente distintas, lo que consideran es que el régimen objetivo no puede de ninguna manera descontarse de ese régimen subjetivo de responsabilidad civil. En ese orden de ideas salen sentencias muy interesantes como la que salió recientemente, vamos adelante, en donde no se hace la afiliación, un poquito más adelante, donde no se hace la afiliación. Esta es como la evolución de este tema. Aquí vemos cuando esta jurisprudencia cambió el 12 de noviembre del 93 y esta es la posición anterior de la Corte. Si uno lee la posición de la Corte se da cuenta que podría incluso hablarse del enriquecimiento sin justa causa, un razonamiento que no sería descabellado en un momento porque uno considera pues, que ya le pagaron por allá su pensión de invalidez, pues entonces ya no va a pagar el lucro cesante, porque son los mismos criterios, porque pueden utilizarse las mismas y los beneficiarios pueden ser los mismos del sistema. Pero miren la posición que la Corte esgrimía antes de esa sentencia del 93 de 12 de noviembre del 93. La procedencia de descontar el valor de la indemnización plena de perjuicios, los valores pagados por el Instituto de Seguro Social, en este caso era el que administraba todo este tema de riesgos laborales, en razón del siniestro laboral y con el fin de evitar que la víctima del accidente reciba un valor superior al que le corresponde y obtenga por consiguiente un enriquecimiento sin justa causa. ¿Ves? Esa posición es una posición que incluso Tamayo Jaramillo mantiene y sostiene hoy día en uno de sus últimos libros publicados en temas de la responsabilidad civil, y en donde en la parte que dedica a este punto es mínimo y llega a concluir algo similar a esto, pero que definitivamente ha sido desvirtuado por la posición de la Corte de considerar esas prestaciones objetivas y prestaciones subjetivas. Ahora bien, esta sentencia del 2013 llama mucho la atención en algunos aspectos, pero que son unos aspectos reiterativos de la jurisprudencia. Por una parte, ellos dicen que ahí hay una doble falta del empleador,
simplemente porque no lo afilió al régimen de riesgos profesionales, por lo que tendrá que asumir la pensión de sobrevivientes, y en el caso, como le dio su culpa, pues además tendrá que reparar plenamente los perjuicios. Esa reparación plena de perjuicios podrá comprender inclusive un lucro cesante, que puede ser utilizado los criterios similares para poder calcular el efecto de esa pensión de sobrevivientes, pero pues al final de cuentas pues, tendrá que asumir de pronto un doble gasto, una doble carga, que al final de cuentas es lo que se traduciría en principio el objetivo del sistema de riesgos laborales, garantizarle a los empleados esas cosas, pero pues si además de pagar ese sistema a mí me van a poder condenar por lo mismo, pues no tendría sentido que haya ese doble riesgo. Frente al punto de la subrogación, vemos pues que hay un decreto que es el 1771 del 94, en el cual se reglamentó ese artículo 216, pero se habla del tercero responsable. Entonces, se podrá repetir en contra de ese tercero responsable, no es la culpa patronal, es la culpa de un tercero en la afectación, en la causación del accidente de trabajo, en la enfermedad laboral. En ese caso se podrá hacer ese reembolso, y ahí sí se podrá descontar el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales, lo cual en primer sentido escapa pues, del hecho de la culpa patronal y demás. Ahora bien, la Corte se pronunció acerca de ese decreto y ellos consideraron que no iban a cambiar la posición y que por ende no era posible que se descontaran esos montos que se pagaron por parte del Sistema General de Riesgos Laborales de la indemnización plena de perjuicios. En este punto pues, hay unas normas que se refieren también a temas de subrogación, particularmente de esa posibilidad de repetición que tiene la ARL de recobrar ante la otra ARL que asumió, por ejemplo, por un término de exposición del riesgo, ese riesgo del afiliado para contraer esa enfermedad laboral, o también el contratante o empleador correspondiente contra quien también podrá subrogarse esa ARL que tendrá que asumir los pagos derivados de este sistema. Frente al punto del aseguramiento de la culpa patronal, pues lo primero es que hay que reiterar que la Corte ha dicho que esto no es asegurable. Pero la primera pregunta que uno se le genera es, bueno, estamos de acuerdo con el tema del dolo, en ese tema de la responsabilidad contractual, pero definitivamente por la culpa, pues habría que hacer alguna revisión del tema. Lo primero es que el 1055 por lo que habla es que no es asegurable la culpa grave, salvo pues las consideraciones que se hacen en el 1127 por las pólizas de responsabilidad civil. Pero en este caso, como vimos, lo que conlleva la culpa patronal es una culpa leve. Entonces, al final de cuentas, podría en principio ser asegurable sin ningún inconveniente. Incluimos pues estas normas del Código de Comercio. Ahora bien, lo que vemos en el mercado, después del análisis de las pólizas, es que estas son las coberturas que se ofrecen. Lo primero es que volvemos aquí al punto del sistema de riesgos laborales, todas las prestaciones que se derivan, y aquí en este gráfico la idea era como asimilar esta pensión al lucro y asimilar esto al daño, pero bueno, ya tenemos la predicción de que esto no podría ser asimilable para estos efectos, pero a pesar de asimilarlo, ponemos por acá el SOAT, que también lo asimilamos a un daño emergente, y vemos en los seguros de individuales y colectivos acá arriba. Algunas pólizas en el mercado dicen que ellas no cubren la culpa patronal, sino en exceso de el sistema de riesgos laborales, el tema de la responsabilidad civil general del 216, por SOAT, por los seguros individuales y colectivos, frente a los que uno se hace la pregunta, bueno, pero si esos seguros son de personas, en el entendido de ser seguros individuales y colectivos, podría uno entender que en muchos de los casos no se les aplica el tema indemnizatorio, el carácter indemnizatorio del contrato de seguro, por lo que ¿cómo uno va a decir que por encima del seguro individual, en exceso del seguro individual, es que va a cubrir esa culpa patronal? Pero entonces se dan cuenta que en esta modalidad, que además es una póliza de RC extracontractual, a los trabajadores, lo cual no tiene sentido, lo que se cubre es nada. No se cubre nada. Hay un amparo de culpa patronal que es un saludo a la bandera, al final de cuentas. Esta es una primera modalidad de las pólizas. Si vemos la segunda modalidad, nos vamos acercando un poco a lo que uno podría decir, bueno, está cubriendo la situación de una mejor manera. Volvemos acá al punto del sistema de riesgos laborales, RC, SOAT, seguros individuales, y ellos acá dicen que solamente cubren la culpa patronal en exceso, solamente los perjuicios patrimoniales en exceso de las prestaciones del sistema de riesgos laborales y cubrirían solamente los
los perjuicios patrimoniales en este caso, en exceso de los perjuicios patrimoniales. Entonces, uno se pregunta, ¿qué cubre esa póliza? Bueno, digamos que los perjuicios morales, esto allá no lo aplicamos porque definitivamente no tendría sentido, pero por ejemplo esa póliza cubriría solamente el daño moral. Pero, volvemos a incluir, en algunos casos se habla de la responsabilidad de manera general, en esta póliza, en este tipo de póliza, e incluyen a los trabajadores y a los terceros. En esta modalidad, pues, de póliza. Están orientadas a amparar solo los permisos patrimoniales, el exceso patrimoniales. el exceso de perjuicios patrimoniales, eso es lo que dice. O sea, que cubriría perjuicios morales nada más. Entonces, que se derive pues de la culpa patronal. Ahora bien, esta tercera modalidad de pronto es una modalidad un poco más interesante, pero tiene un defecto, que es una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Y la definición de la póliza, del amparo, dicen que cubren a los trabajadores. Vuelve e insiste, bueno, la responsabilidad extracontractual de los trabajadores, pues no, pues yo lo primero que dije, no, es que de pronto estamos cometiendo un error en el análisis, y digo, es que esto es un anexo, pues, un anexo de la póliza de RC extracontractual. No, clarísimo, la definición, se cubre la responsabilidad civil extracontractual en que se vea envuelto el asegurado, contratante, empleador, con sus trabajadores. Es un contrasentido que debe interpretarse en favor de la efectividad del amparo. Y por el solo hecho de esta póliza extracontractual, pues uno podría ofrecer perfectamente una reclamación por este supuesto, pero teóricamente esta póliza sí cubre todo. Esta póliza cubriría incluso lo que se derive de riesgos laborales, lo que se derive de RC y demás, pero eso todo pues definitivamente no puede abordar, pero sí cubriríamos en cualquiera de los casos. Las pruebas están acá, obviamente por ser un tema académico la compañía se llama compañía 1, 2, 3, pero yo quisiera que ustedes hagan esta es la del exceso, miren la del exceso. Se ampara la responsabilidad civil extracontractual que corresponde al patrono asegurado en exceso de las indemnizaciones previstas en el 216, en exceso del seguro social, en exceso del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y aún en exceso de cualquier otro seguro individual y colectivo del empleado. ¿De acuerdo? Y además tiene unas exclusiones, ¿no? Pero no, quiero que vean también la que normalmente ocurre con las palabras. Miremos esta siguiente. Miren esta póliza. No obstante lo establecido en el numeral 22 de las exclusiones que aplican al módulo de responsabilidad civil extracontractual, se amparan los perjuicios patrimoniales que causa el asegurado con ocasión de la responsabilidad civil en que incurra en su calidad de empleador extracontractual. Muerte o lesiones a los empleados y extracontractual, a su servicio durante las labores a ellos asignadas en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o anexo a ella como consecuencia directa de accidentes de trabajo. Gracias a Dios aquí hicieron esta precisión, pero uno cuando la leería, y puedo asegurar que en una primera lectura uno puede sacar una objeción, pues perfectamente me excluye la responsabilidad civil patronal y pues no para. Pero bueno, digamos que esta lectura tendría que hacerse bajo esa condición. Estos son de la culpa patronal, pero si nos vemos, por ejemplo, en el caso de los contratistas y subcontratistas, vemos pues en los anexos de PLO y algunas otras pólizas de RC algunas coberturas relativas a este punto. Veamos esto. Por medio del presente anexo y con su versión al superlímite deducible establecidos en la carátula de la póliza, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del asegurado por lesiones a terceras personas. Digamos que ahí estamos cubriendo en casos de una situación derivada, por ejemplo, de la solidaridad, o daños a propiedades de terceros que le sean imputables a consecuencias de labores realizadas en periodo del asegurado por contratista y subcontratista. La presente cobertura opera en exceso de la póliza de responsabilidad civil individual que tenga el contratista y los subcontratistas, esté o no contratado, y aplica siempre que sean solidariamente responsables con el contratado y aplica siempre que sean solidariamente con el objeto amparado en la carátula de la póliza. Vemos, por ejemplo, otros aseguramientos de este tema de la culpa patronal en pólizas, por ejemplo, de cumplimiento, que por excelencia es una póliza contractual. En el decreto 15 días en materia de cumplimiento, vemos pues que el amparo de salario y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales debe cubrir la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación de personal. Según lo que habíamos analizado, pues en este caso lo que se quiere cubrir es ese contratista independiente que puede ser solidariamente, puede hacer a la entidad estatal solidariamente responsable en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. En el amparo de las pólizas particulares vemos una definición muy similar a
esta es una póliza tipo que pudimos encontrar una cláusula más o menos similar para todos. Dice que con este amparo el asegurado contratante también se va a precaver por los perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones laborales a que está obligado el tomador contratista, y que guarda relación directa con el personal. Nuevamente estamos ante el tema de contratos de independencia. Aquí hay un extracto de una sentencia en este punto en que se dice que se hace notar pues, que en ese caso el Instituto de Seguros Sociales no podía asumir de ninguna manera pues, la cobertura de esa culpa patronal. En cierta manera lo que hablan en esta sentencia es que dicen de que el Instituto de Seguros Sociales no ha asumido ni racionalmente podrá asumirlo el riesgo de daño al trabajador que le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo, en cuya ocurrencia se compruebe suficientemente la culpa del empleador, por lo que de cierta manera está excluyendo la posibilidad de que las administradoras de riesgos laborales ejerzan la cobertura derivada de la culpa patronal. Una propuesta, pues, lo primero son algunos comentarios. Los segundos se pusieron de acuerdo para llegar a alguna propuesta sobre el tema. Y sobre el tema, pues vemos algunos comentarios que lo primero es que el aseguramiento debe ser por tema contractual. Definitivamente estamos ante un contrato de trabajo, es una culpa que se deriva del contrato de trabajo o de manera general por un contrato, bien sea de prestación de servicios o cualquiera que este sea. La determinación ordinaria y total de permisos se deriva no por la responsabilidad extracontractual, sino por la responsabilidad contractual. Este concepto de res extracontractual, derivada de los permisos que sufran los empleados a su servicio, resulta ser contradictorio. Al final de cuentas, no tendría sentido por uno llegar a ese punto. El tema del aseguramiento, ya lo vimos, se habla de culpa leve. Incluso si fuera culpa grave, por ser una póliza de responsabilidad civil, se ampararía y no habría ningún inconveniente para poderlo hacer. Existen en el mercado estas coberturas de responsabilidad patronal, pero incluso hay algunos casos en que la excluyen, como ya lo vimos, en este caso por lo menos se hizo la indicación, pero hay otras pólizas que definitivamente sí podríamos hablar de esta situación. Esos excesos que se cubren conllevan a que esas personas, lo primero que hay que decir es exceso de los seguros individuales y colectivos no podría existir por el carácter indemnización que ahí no aplica, dependiendo pues también del seguro de personas, porque se ha dicho en la jurisprudencia o en la doctrina que podría también aplicar el carácter indemnización principalmente en temas de gastos de salud y demás, pero en ese caso definitivamente podría que no. Y la propuesta pues se centraría en una póliza, pues como la tercera, pero que sería una póliza de responsabilidad civil contractual, en la que se cubran y amparen pues definitivamente todas las contingencias que se deriven pues de esa situación. Pues uno creería, pues antes de leer este caso, porque uno con la administradora de riesgos laborales o con ese sistema de riesgos laborales pues ya estaba tranquilo y no había que hacer más nada, pues, pero pues además de que tienen que cumplir una cantidad de obligaciones que incluso en ese sistema de seguridad, salud en el trabajo, se exige que se haga una matriz legal en la que se indiquen cuáles son las normas que hay que cumplir en ese checklist, esa lista de chequeo de qué es lo que se va a cumplir. Pero al final de cuentas uno se encuentra con que puede que las empresas estén bastante desprotegidas frente a estas situaciones, abriendo una posibilidad de negocios para estos efectos que se podrán efectuar por estos temas de los amparos de responsabilidad civil contractual o incluso en pólizas que por su excelencia son contractuales, pero que definitivamente da a entrever, y en estas condenas, que solamente había una compañía de seguros vinculada que era Condor, de esa cantidad de seguros que miramos, y que al final la exoneraron porque la póliza se había pactado que era un reembolso. Entonces, pues, además de que no dijeron que tenían que reembolsar en esa sentencia, la desvincularon simplemente por la condición de que ellos no pagaban en ese tipo de situaciones, sino ante un reembolso, por lo que tenía que haber primero una condena para poder hacer el reembolso. Bueno, una situación que podría haberse dicho en la sentencia, pero que ellos prefirieron esa salida. Para terminar, muchísimas gracias y no sé si solo agregaría que la exposición del empleador al efecto de su propia responsabilidad ante la culpa probada, y no es culpa de las empresas, cualquier clase de culpa, la respuesta de culpa leve, evidentemente indica la necesidad de un seguro, porque nosotros sostenemos que las ARL estamos en capacidad jurídica de repetir por lo pagado contra los empleadores a quienes se les compruebe culpa, especialmente si se trata del cumplimiento de las normas de
actores iniciados cuyos efectos seguramente generarán una influencia importante. Más notorio es el caso de Amalá, donde se realizó la muerte de 73 mineros en un solo evento, y la investigación arrojó elementos que indicarían que existió culto patronal. Esa acción está en curso. Nos apoya además otro elemento jurídico, que es el artículo 1104 del Código de Comercio, que indica que los seguros de accidentes de trabajo pueden proceder a su subrogación contra el empleado si así se pacta en el contrato. Nosotros vemos que, dado que el régimen de la seguridad social, que la norma de la seguridad social lo contempla, esa sería la discusión. Nuestra apreciación es que los empleadores sí están expuestos a los efectos de su propia culpa, requieren el seguro, pero además otros fundamentos de carácter teleológico. Al sistema le interesa estimular la actitud preventiva y diligente por parte de los empleadores. Quien quiera ampararse en un seguro de responsabilidad puede hacerlo, pero seguramente que esa diligencia la va a ejercer su propio asegurador de la responsabilidad patronal. Esa es la apreciación. Hay sentencias como la que le mandamos por el boletín jurídico, que María Cristina muy seguramente va a hacer un comentario muy interesante, pues realmente dan a entender que en algún momento uno está bastante desprotegido como empleador. Y no solamente pongo el caso del empleador. Al principio de la charla hablábamos de los trabajadores independientes o de los contratistas. Imagínense uno como contratante normal, incluso una empresa del servicio, no sé, muchas cosas. Teóricamente, pues hay que ver a qué le aplica o qué no le aplica esa serie de obligaciones tan precisas, pero digamos que en unas situaciones así tan pequeñas, o que uno no se imagina, pues podría pues uno incluso tener que responder por lo que los laborales ya pagó, e incluso por la responsabilidad civil que se pueda derivar en el caso de la culpa patronal. En la construcción es muy evidente la cadena de responsabilidades que van hasta el dueño del predio. Así es. Y queda otra duda. Ese artículo habla del empleador. La jurisprudencia de la Corte no fue muy clara porque solamente abordó el tema del accidente de trabajo. Sin embargo, pues de esas interpretaciones de la propia ley 1562, uno podría esgrimir que esto definitivamente, claro, que le aplica a los contratantes y que las obligaciones son claramente estipuladas para ellos, y por ende, pues esos contratantes pues tendrán que cumplir esas obligaciones y también tendrán que velar por la protección de su patrimonio en caso de que los seguros ahí tomen vuelo. Hombre, yo creo que desde el meollo del asunto usted muy bien explicó. Yo a diferencia creo que de pronto desde el punto de vista del derecho de daños como tal y de la compensación, un daño y todas estas teorías que han salido respecto al daño, yo por el contrario creo que la ARL está imposibilitada en todos los casos de efectivo contra el tercero que causa el daño al trabajador como tal, tanto con el mismo empleador, y es un punto propio del derecho de daños, porque es que usted bien lo expuso que es el mismo procesante. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en el caso del tercero, más claro todavía, cuando a mí me piden una indemnización propia que ni siquiera va a ser por parte del derecho laboral, por un daño que yo le causé a su trabajador, que además tiene derecho a las indemnizaciones por ser además la más objetiva de las responsabilidades frente a la ARL. Pero a mí me van a juzgar por un tema de un procesante que causé yo respecto a una ley civil, puede ser, ¿sí? Y ese procesante es exactamente igual, equivalente a lo que el señor tiene derecho por su pensión de sostenimiento, ¿sí? Luego, el hacerme a mí pagar doblemente, lo que estamos es frente a una doble indemnización, y la doble indemnización simplemente está prohibida por el ordenamiento jurídico. Entonces se vuelve, ahí es donde está el meollo verdadero del asunto, ¿sí? Es el punto complejo y crítico. Entonces, qué lástima, no sé, no conozco, y si el doctor conoce, por favor ilústreme al respecto, una jurisprudencia que haya hablado sobre justamente ese punto de subrogación. Porque yo he visto incluso en la práctica que la ARL recobra y la aseguradora acepta ese recobro. Estoy hablando de la aseguradora en virtud del seguro de responsabilidad civil, paga el recobro, ¿sí? Pero nunca se ha llegado más allá al verdadero cobro que le haga la ARL a quien haya causado ese daño, y que una alta corte, que está hablando de Consejo de Estado por Suprema Justicia, se haya pronunciado al respecto. Porque si bien está prohibido para el tercero que causa el daño aquella doble indemnización, porque
es que eso es lo que le está cobrando, es un doble lucro cesante, eso no tiene otro nombre, derecho de daño, otro tipo de perjuicio. Si está prohibido como tal, también estaría prohibido para la aseguradora cobrar nuevamente ese daño. Pero o se debe llegar al punto en que yo lo pagué en un procesante, y es, ¿por qué? Porque la otra persona ya lo pagó, o que definitivamente no puede existir esa subrogación y se aplique verdaderamente la teoría de las causas jurídicas diferentes hacia el tema de esto es seguridad social, luego usted se quedó solito construyendo seguridad social y eso es indemnización plena de perjuicio y usted se quede por el lado de indemnización plena de perjuicio. Pero eso vuelve un meollo de nunca acabar pues en todo el pues definitivamente lo que acabas de tocar es absolutamente, yo creo que es como lo diríamos comúnmente la pepa del asunto. La doble indemnización es lo que se critica precisamente en este tema del sistema de culpa patronal, y ahí hay que hacer tres comentarios. El primer comentario es que frente al tema del recobro, por ejemplo, ante el tercero responsable, pues ya eso sí está resuelto por un decreto. Digamos que ahí hay una norma que podríamos estar diciendo que comienza uno a cuestionarse por qué para eso sí, por qué para el otro no. Pero bueno, digamos que ahí hay un decreto y frente al decreto, pues salvo que lo modifiquemos, ya está la regla en que se permite el recobro por parte de la ARL o contra el tercero responsable. Ahora bien, frente al empleador, la ARL, en una jurisprudencia que aquí les expusimos, que son un poco no reiteradas, son sentencias que pueden haber sido aisladas, por decirlo, pero las hay, y hay varias. Se ha dicho que la ARL definitivamente sí tiene esa posibilidad de recobrar ante el empleador responsable por las prestaciones que pagó. Entonces, ahí uno se queda en un escenario, por ejemplo, siguiente: sentencias normales de la Corte. 1. Pagas por indemnización plena de perjuicios, daño emergente, lucro cesante, daño moral, perjuicios morales y patrimoniales en general. 2. Además, tienes que asumir el tema de la pensión de sobreviviente, por ejemplo, en el caso en que tú estás afiliado. O digamos que la ARL, como te declararon responsable, podrá iniciar el proceso en contra tuya para recobrar ese pago de la pensión, así como lo hace con las otras ARL, porque tú fuiste el que propiciaste que el accidente de trabajo o la enfermedad laboral se haya causado. En ese caso, pues definitivamente estaríamos en la posición en que esa ARL, por un sistema objetivo, con el cual no es un tema subjetivo, recobra por un concepto que la otra teoría no aceptaría, una prestación de carácter compensatorio, por decirlo así. Tercero, desde mi punto de vista, con el análisis del derecho comparado, la posición que tú acabas de decir es lo que se da normalmente en los países. En los países no se acepta esta doble indemnización, y precisamente los sistemas de seguridad social lo que conllevan es a quitarle al empleador esa carga y esa eventualidad y ese riesgo de asumir unas prestaciones que él no va a tener esa facilidad para poderlas tener en una eventual situación de una situación que incluso él tenga la culpa. Los sistemas, por ejemplo, europeos, que son los que he revisado por un librito muy interesante que es del impacto de la seguridad social en materia de responsabilidad civil y de seguridad social, del impacto de gobierno en temas de seguridad social y responsabilidad civil. Por ejemplo, vemos el caso de Austria, en donde esa situación se presenta tal cual, pero tiene unas arandelas. Entonces tiene una situación en que, por ejemplo, hay unos recobros que se permiten y hay otros en que no, pero dependerá el caso particular. Yo, por ejemplo, lo que decía aquí al comienzo de la charla, pues es muy interesante que este tema apenas está siendo planteado acá en el grupo de trabajo, y la idea es que eso sea el principio de ese análisis. Pero en adelante lo que nosotros quisiéramos es que precisamente las posiciones de la doble indemnización sean las que se apliquen en Colombia. ¿Qué quisiéramos? Que el tema de la culpa patronal pues no exista. Al final de cuentas puede haber unas sanciones derivadas pues de este tema, de pronto es fortalecer este tema, de pronto, o limitar la culpa patronal, por ejemplo, al daño moral, a cosas que no están cubiertas demasiado o evidentemente por los sistemas de seguridad social correspondientes. Pero lo que al final de cuentas se quiere hacer y se debería hacer es establecer una seguridad jurídica para los empleadores o contratantes frente a los riesgos a los que se exponen al momento de celebrar contratos de vinculación de personal, porque pues ya no podemos hablar de contratos de trabajo. Sí, entendí bien. La culpa patronal entonces está cubierta en una póliza de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Por su forma. No está cubierta. O está incluida, o sea, en el formato, digamos, hoy día las pólizas que se ofrecen en el mercado todas son de responsabilidad civil extracontractual. En algunas hay que hacer la precisión. Los amparos, digamos que si se ofrece como anexo,
pues los amparos puede que sea una póliza contractual, a pesar de que sea una extracontractual, digamos que esa póliza contractual, una cobertura contractual se puede ofrecer, pero en esa cobertura precisamente ellos definen que lo que se está cubriendo es una responsabilidad civil extracontractual. Me llama la atención el tema, conozco un caso de una empresa grande transportadora en Santander, por ese lado, y la compañía en una póliza de responsabilidad civil está contractual donde cubre a los pasajeros y los daños que se puedan causar a los pasajeros, incluye un párrafo donde dice ampara a conductores y ayudantes, y dice nada más. Listo, vino el caso, murió uno de los conductores en un accidente, le pagaron el seguro de vida, le pagaron el seguro de vida para eso, un monto de 10 millones. El tema de accidente laboral tuvo algún problema en la demanda de la familia y les quedó que se acudieron a la póliza de responsabilidad civil contractual. La compañía objetó y dentro de las excepciones presentadas, obviamente falta de legitimación, pero propone falta de cobertura. Dice, esto es una póliza de RCE y la relación del señor era contractual y además usted no tiene nada que ver con ni conmigo ni con la empresa. Entonces, pues dice, obviamente el litigante de la contrata pues tiene que defender a la compañía y tiene que buscar todos los argumentos posibles, pero no entendería, y además que la demanda iba mal redactada también, pues también ahí sí no se la puede corregir al litigante de la contraparte, pero ya me le llamó la atención el tema de falta de cobertura cuando fue la compañía la que incluyó, sin especificar que era una responsabilidad patronal y qué cobertura incluyó ese era el sentido que tenía esa frase, era la empresa lo que quería era amparar precisamente cubrirse esa responsabilidad patronal en exceso o ante otra situación, y esto es un argumento de cobertura entonces de punto. Claro, porque definitivamente una de las críticas que damos por simplemente un análisis objetivo de las condiciones que están publicadas por parte de las compañías de seguros es definitivamente que las pólizas no están cubriendo la culpa patronal, por unas o por otras razones. La más contundente es que lo que se está amparando generalmente es la responsabilidad extracontractual. Si tú quieres amparar la responsabilidad extracontractual, pues definitivamente tus trabajadores, todas las personas con las que tú tengas algún tipo de vínculo, o incluso la solidaridad se puede predicar algún tipo de vínculo del orden legal, conllevaría a que tú estarías en una responsabilidad contractual que sería la que tienes que amparar. Por eso la propuesta pues definitivamente es que esos amparos, así sean dentro de una póliza de RC extracontractual, tendrían pues que hablar de unos amparos contractuales, porque pues es un simple lógica. Ahora bien, yo le adiciono algo antes de dar la palabra al doctor Hoffman. Si uno, por ejemplo, antes de ponerme yo a estudiar este caso, como consumidor desprevenido, por ejemplo, uno le hubieran ofrecido una póliza de responsabilidad civil extracontractual con el amparo de responsabilidad patronal, y uno dice, bueno, ¿y eso qué me cubre? Lo normal es que a uno le dice, eso le cubre todo. Pero no es solamente que le cubre todo, sino que al final de cuentas le cubre la culpa patronal. Lo que uno le queda en la mente es que yo tengo la culpa patronal cubierta. Y me voy a un pleito, como por ejemplo el que fregaba el doctor Espinel, en donde efectivamente la compañía efectivamente va a acudir al tema jurídico, una suscripción, indemnizaciones, y le van a decir, pues vea, esto es una póliza extracontractual, esto no tiene cobertura, o simplemente estoy en la modalidad 1 de cobertura, esto cubre el exceso del exceso del exceso, y que no hay exceso. Entonces, con el tema de la doble indemnización, con el tema de que no hay un exceso al final de cuentas, porque yo podría incluso cubrir las prestaciones del sistema, pues uno llega a un punto de desprotección absoluta. Por eso pues la invitación de esta charla, pues al final de cuentas no es una publicidad comercial, pero pues es una oportunidad muy interesante, que incluso podrán ser no expertas por las riesgos o por las administradoras de riesgo, pero sí de pronto por sus vinculadas y demás. Sí, yo quería anotar que los aseguradores no deben entender que es una talanquera inexpugnable la denominación de cobertura de responsabilidad extracontractual, porque el juez tiene capacidad interpretativa y una de las reglas de interpretación de los contratos es aquella que haga útiles y efectivos los contratos. No podemos pretender que los contratos de seguro tengan una vocación de inutilidad. El juez que aplique ese criterio va a terminar comprometiendo a la sociedad. Y uno ve que en la 1562 se establece una gran responsabilidad de las ARLs en el asesoramiento y seguimiento de las empresas. O sea, ya no dejan solo el empleador que haga su programa de salud ocupacional, sino que las ARLs deben destinar unos recursos importantes. Eso implicaría que para que la ARL pueda repetir, subrogarse, deba demostrar debida diligencia. Eso podría ser, eso es un podría
inclusive para dónde, pues digamos que hay en el futuro, que con toda esta jurisprudencia podría llegar eventualmente a vincularse en culpa, digamos, no sé si solidaria, por la responsabilidad del empleador de no cumplir un programa por no asesorar la compañía de seguros. Pues definitivamente no podría ser por lado solidario porque él no tiene beneficio ni nada, pero podría haber algún tipo de vínculo. Pues realmente el punto es muy interesante. Desafortunadamente no conozco del estudio que realicé sentencias de recobro de ARL. Lo que les presenté acá fueron los apartes de sentencias en donde se habilitaban a las ARL a efectuar los cobros que el doctor atrás hablaba. Sí hay una jurisprudencia sobre el tema, son aisladas, pero las hay, en donde la ARL efectivamente podría recobrar ante el patrono responsable, pero podría ser un punto muy interesante más de un tema de responsabilidad civil, no sé, por derivado de la ley, porque al final de cuentas la ley aquí las obligaciones se le imponen por ley, y además que el decreto nuevo pues también es bastante extenso y bastante importante pues, frente a todas las obligaciones que se derivarían para la culpa patronal, por lo que sí valdría la pena mucho que se analizara el caso e incluso pues, verificar pues, sentencias en donde las recobros de ARL se hayan hecho efectivos. No las conozco, pero sí podría ser interesante revisarlas. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Yo le agradezco especialmente. Sí, perdón, un último tema. Quería simplemente comentar lo siguiente. Es que yo creo que este es uno de los temas que en derecho colombiano, no solamente en derecho colombiano, sino en derecho civil general de los países de derecho continental, hemos tenido siempre la mayoría de una limitación, una talanquera en la división de lo que es responsabilidad contractual y extracontractual. ¿En qué sentido? Fíjense que nosotros tradicionalmente nunca se ha podido delimitar en materia jurisprudencial, o sea, limitado muy claramente esa sombrilla grandísima que no permite que en un contrato se deriven responsabilidades extracontractuales. Ese ha sido un tema que creo yo también afecta muchísimo la parte laboral y todas aquellas pólizas que tienen que ver con responsabilidad contractual y extracontractual que se deriven en un contrato. Esto nos ha traído muchísimos problemas a nosotros, particularmente en el derecho colombiano, porque la Corte ha mantenido su criterio de que, por ejemplo, nunca se pueden acumular las pretensiones en una sola demanda extracontractuales o contractuales. Entonces, trabajamos con elementos siempre muy ambiguos en esta naturaleza. Hago la comparación porque en el mundo anglosajón, particularmente, se diferencia muy claramente y es permisible y aceptable, y ellos no tienen un conflicto tan fuerte en esta materia y en otras que tienen que ver con estas materias, porque una relación contractual, por ejemplo, laboral, en el mundo anglosajón, particularmente el derecho inglés, es muy fácilmente determinar lo que es extracontractual, lo que ellos denominan torts, por razón de, por ejemplo, en materia laboral, conductas que ha desarrollado el empleador y que no significan la ejecución de un contrato de trabajo, sino que son extracontractuales. Entonces lo tienen, digamos, muy claro, a diferencia de nosotros que hemos tenido siempre la teoría, no solamente en este campo, sino haciendo una comparación, por ejemplo, en temas como fuerza mayor y este tipo de cosas que se han mantenido en nuestro derecho durante muchísimos años, y vivimos todavía con las secuelas en todo tipo de planteamientos que tocan el principio, por ejemplo en seguros, incluyendo responsabilidad contractual y extracontractual, porque no admitimos nunca la diferencia de que en el mundo contractual hay responsabilidad extracontractual. Hay un punto final que quisiera mencionar de una sentencia que me llamó tanto la atención que desafortunadamente se me perdió cuando la estaba tratando de terminar la presentación, pero por tratar de cerrarla no la incluí. Se habla pues de que el contrato es ley para las partes y demás, todo lo que se diga allí pues podrá ser, tiene que ser cumplido por las partes y demás. Normalmente en las empresas que trabajamos, nosotros incluíamos en los contratos una cláusula que era el tema de la exclusión de la responsabilidad derivada pues de temas laborales. Pero uno no tenía la responsabilidad de los contratistas, ni de los subcontratistas, y hacía la explicación, una cláusula tipo que uno incluía en los contratos. Y en una sentencia de la Corte me encontré en que ellos decían que esas cláusulas son incluso ilegales, ineficaces e ilegales. Entonces se queda la pregunta, bueno, desde el punto de vista legal, ¿qué otra cobertura? Pues definitivamente pues uno tendrá que acudir, tratar de estructurar definitivamente y verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratantes o empleadores, pero pues es una situación que incluso ha llegado al extremo de que esas normales cláusulas que de cierta manera podrían contrariar la ley, y así lo consideró la Corte, no pueden ser incluidas en los contratos. Entonces ahí está un punto que también se le suma pues adicionalmente al punto anglosajón,
en el que el tema contractual acá en Colombia, además de todo lo que conocemos de la Corte Constitucional, del desconocimiento de las condiciones de la seguridad jurídica y demás, del contrato de seguro, pues conllevará necesariamente a que ni siquiera en eso podríamos adentrarnos para tratar de cubrir este riesgo. Sí, la regla es la responsabilidad no se puede evadir contractualmente. Así es. Usted la puede trasladar, pero no la puede evadir. Así es. Que existe ese principio. Así es. Bueno, yo quería agradecer especialmente al doctor Botero, a mi presidente, y a Fasecor, obviamente a la firma de mi familia, de mi abogado, por favor, de verdad que esto sea el principio de una investigación interesante de derecho comparado para Coldex. No, creo que el tema es algo, el tema es muy importante, yo creo que da para mucho debate todavía. El solo tema del enfoque del aseguramiento que mantenemos, a mí me ha generado siempre mucha preocupación de que lo que el país anglosajón se enfoca más como seguro de protección a personas de no propiedades y que entonces tiene una connotación distinta, más amplia. No está analizando si la lesión a una persona va a tener la propiedad de lesión físico, ¿no? Se produce dentro del ámbito de una relación contractual o simplemente es extraño a ella, sino que ampara por el hecho de producirse la lesión a la persona. Nosotros mantengamos o tratemos de enfocar el seguro como un seguro necesariamente de responsabilidad contractual y entonces le agreguemos un anexo de productos que puede tener una connotación contractual o lo estemos haciendo para un centro de diversiones que puede ganar unas obligaciones de tipo contractual. Y no me preocupa tanto que haya toda esa confusión que ya es una preocupación, sino que uno ve que hay compañías saliendo a la cobertura que después aluden el carácter contractual de la relación para eludir su responsabilidad. Eso creo que es un tema de más fondo que trasciende pero lo felicito, creo que es un tema muy bien tratado, que denota que juventud y conocimiento no se contraponen. Pero es un tema muy bien, creo que hay mucho más tela para cortar, seguirá siendo expositor con nosotros con seguridad. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por su asistencia, su participación y como siempre, pues bienvenidos a las empanaditas.